Respetado amigo, oyente y hermano de nuestra capilla Fidelidad, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Garzón y hoy estaremos haciendo la introducción al libro del Éxodo. Señor, te pedimos que nos hables a través de este libro, que nuestros corazones sean completamente ministrados por ti y tu palabra. Transfórmanos, Señor, a través de las profundidades de la revelación que tiene tu palabra para transformar nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, este libro es el segundo libro de Moisés, también conocido así, o el segundo libro del Pentateuco. Fue escrito por Moisés, consta de 40 capítulos y su nombre se traduce huida o salida. El libro comienza cerca de 400 años después del Génesis que hemos terminado anteriormente. En este caso, la nación de Egipto, después de haber sido un lugar hospitalario para el pueblo de Dios por medio de José, termina diciendo en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así termina diciendo José a sus hermanos, mostrando la bondad de Dios, la abundancia de Dios en Egipto, y cumpliendo la promesa de Dios a Abraham de Génesis 12:2-3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en el 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero aquí sucedió algo en Éxodo. En el capítulo 1, versículo 8 nos dice que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y éste dijo a su pueblo que los hijos de Israel eran mayores y más fuertes que ellos. Entonces lo que hicieron fue poner sobre ellos comisarios de tributos para que los molestasen con cargas y para que edificaran para Faraón ciudades. En el verso 13 del capítulo 1 vemos cómo los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. En el versículo 14 del capítulo 1, cómo amargaron su vida con dura servidumbre, haciendo barro y ladrillo en toda labor de campo y en todo su servicio, a los cuales les obligaron con rigor. En el verso 15, como le dijeron a las parteras que mataran a los hijos varones de Israel. Y en el verso 22, Faraón mandó matar al pueblo de Israel, echando al río a todo hijo que nazca. Aquí tiene un bosquejo. La primera parte, el enlace con Génesis y la opresión del pueblo, del capítulo 1, versos 1 al 22. La segunda parte, el nacimiento y la preparación de Moisés, capítulo 2, versos 1 al 25. Aquí hay varios temas. Moisés salvado y prodigado por la hija de Faraón, versos 1 al 10. Moisés se identifica con Israel y procura salvarse, los versos 11 al 15. Moisés se refugia en Madián, se casa y sirve a Jetro, versos 16 al 22. Dios oye el clamor de Israel, versos 23 al 25. En una tercera parte, el llamado o el llamamiento de Moisés del Éxodo 3:1 al 4:17, varias escenas, la teofanía de Moisés de la zarza ardiente que no se consume, en el capítulo 3 del 1 al 6, el llamado a emprender la liberación del pueblo del versículo 7 al 22 de este capítulo 3, las señales recibidas y la ayuda de Aarón, el capítulo 4 versos 1 al 17. Una cuarta parte del regreso de Moisés a Egipto, desde el capítulo 4, los versos 18 al 31. Una quinta parte, las primeras presentaciones y las señales de Dios ante Faraón, de los capítulos 5:1 al 7:13. Otras escenas allí se agrava la opresión de los versos 5:1 de los capítulos 5:1 al capítulo 6:1. Jehová renueva la comisión y las promesas, del capítulo 6:2 al 6, versículo 2 al 13, la genealogía de Moisés, de los capítulos 6, del 14 al 30, Jehová repite las promesas y Faraón se endurece, del Éxodo 7, versículos 1 al 13. En la sexta parte de este bosquejo, las 9 primeras plagas, desde el capítulo 7 al 14 al 10, 29, allí aparecen las plagas de sangre, ranas, piojos, moscas, el ganado, las úlceras, el granizo y los relámpagos, las langostas y las tinieblas. En el séptimo parte de este bosquejo veremos cómo la Pascua se celebra, la muerte de los primogénitos,
y va desde el capítulo 11:1 hasta el 15:21. Veremos escenas como la muerte de los primogénitos en Éxodo 11:9 al 10, la salida apresurada de Egipto del Éxodo 12:37 al 41, la reiteración de la ordenanza de la Pascua del capítulo 12, 42 al 51, la consagración de los primogénitos de Israel del capítulo 13, del 1 al 16, el desplazamiento desde Sucot a Etam en la columna de nube y fuego, capítulos 13, 17 al 22, el paso del Mar Rojo, capítulos 14, del 1 al 31, y el Cántico del Triunfo, capítulo 15, el verso 1 al 21. Una octava parte, desde la salida del Mar Rojo hasta Sinaí, capítulos 15, 22 a 18, 27. Otros apartes, el campamento de Mara y Elim, versos 15, capítulo 15, 23 al 27. Las murmuraciones del pueblo, versículo y el don del maná, en el capítulo 16, versos 1 al 36. La murmuración del pueblo y la salida del agua de la roca, capítulo 17, del 1 al 7. La victoria sobre Amalek del pueblo de Dios, capítulo 17, del 8 al 16. La visita de Jetro y la organización judicial del pueblo de Dios, capítulo 18, del 1 al 27. Una novena parte, la promulgación de la ley y la notificación del pacto, capítulo 19, 1 al 24, 18. Otros apartes, la preparación de la manifestación de la gloria de Dios, capítulo 19, del 1 al 15. La proclamación del Decálogo, capítulo 20, del 1 al 17. El terror del pueblo y el altar provisional, capítulo 20, 18 al 26. La proclamación de los juicios de Dios del 21:1 al 22:20. Estatutos varios de Dios, 22:21 al 23:19. El ángel lleva a Israel, capítulo 23, 20 al 33. El pacto ratificado por el pueblo y los sacrificios, capítulo 24, del 1 al 8. Moisés sube al monte y recibe el plan del tabernáculo, del 24:9 al 31:18. El sábado como señal de pacto, 31, del 12 al 18. La parte 11, un trágico paréntesis, el pecado del becerro de oro, del 32, 1 al 34, 35. Moisés destruye el ídolo, castiga al pueblo, intercede por él, suplica a Dios, y Dios renueva el pacto. Veremos aquí las advertencias de la idolatría y la destrucción en Canaán, la necesidad de destruir también la idolatría en Canaán. Moisés desciende con las segundas tablas de la ley y reforma la ordenanza del sábado, de los capítulos 34, 27 al 35, 3. Y una 12 parte, la construcción y consagración del templo, de los capítulos 35, 4 al 40, 38. La gloria de Dios llena el tabernáculo, de los capítulos 40, 34 al 38. Amigos y hermanos, este libro está cargado de maravillosas verdades espirituales y promesas de Dios. Aquí estaremos viendo la importancia y la vitalidad del llamamiento de Abraham para el desarrollo de la historia de la redención del hombre. Estaremos viendo cómo las naciones van perdiendo toda noción del hecho fundamental de nuestro Dios único y creador del cielo y del mar, y que se van cada uno alejando a una adoración propia de dioses hechos según sus deseos y según sus apetitos. Pero aquí veremos cómo las verdades del monoteísmo del Antiguo Testamento, que pasan por Sinaí y se consuman en Cristo Jesús en Calvario, por el pacto de Dios, no se comparan a las ideas confusas de la religión mundana, que eso representa a Egipto y su adoración. Vemos los juicios de Dios en cada uno de los dioses paganos egipcios, acabando con cada deudad por medio de las plagas, y mostrando que dichas religiones carecen de potencia frente al poder de la palabra y la obra de Jehová por medio de su Hijo Jesucristo. La debilidad del pueblo dada por la murmuración como una verdadera rebelión contra Dios, y la manifiesta flaqueza por el pecado como en la idolatría, no detuvieron a Moisés, usado por Dios como instrumento humano, sumiso a la voluntad de Dios, mostrando ser un caudillo, legislador, profeta, intercesor incansable, que muestra un tipo de nuestro Señor Jesucristo. La obra en Israel fue divina y no humana. En la ley, el tabernáculo y la manifestación de la gloria de Dios se puede ver un Cristo, quien en el nuevo pacto y a través de la fe se muestra como único intercesor mediador entre Dios Padre y los hombres.
Podríamos decir que uno de los versículos principales, un versículo muy importante, está en el Éxodo 33:20, donde dice: dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, dice el Señor a Moisés. Pero en Juan 1:18 del Nuevo Testamento nos aclara la palabra: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amigos y hermanos, qué importante es conocer los mandamientos de la ley de Dios, aquí escritos en el Éxodo 20. Qué importante es vivirlos, pero más importante que eso es conocer la gracia de Dios. En Sinaí fue dada la ley, pero en Calvario nos fue dada la gracia. Y esto habla del plan de redención de nuestro Señor, planeado para rescatar a la humanidad que se sumía y que aún se sigue sumiendo en pecado. Abramos nuestros corazones, seamos muy sensibles a la voz del Señor a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo maduremos a la estatura de Cristo, por medio de este libro del Éxodo, donde vemos la fidelidad, el amor de nuestro buen Dios a pesar de la contrariedad de la rebeldía humana. Padre, te damos gracias, Señor, por este capítulo que hoy iniciará. Estamos listos, Señor, estamos dispuestos a recibir tu palabra, para ser transformados, para ser guiados por ella y por el Espíritu Santo, y que se cumpla el propósito que tú tienes al dárnoslo a cada uno de nosotros, y es glorificarte a ti, alcanzando la estatura o anhelando la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a lograrlo, a anhelarlo, a conseguirlo por medio del poder de tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Una maravillosa semana para ti.